Buenas tardes. Nos toca hablar sobre neoplasias de intestino delgado, ya sea benignas como malignas. Los tumores benignos del intestino delgado son curiosidades médicas desde varios puntos de vista. Por ejemplo, se estima que el órgano, o sea, el intestino, tiene un área de más o menos 4,5 metros cuadrados. Y un adulto promedio tiene más o menos 2 metros de superficie corporal. No obstante, los tumores de la piel son las afecciones malignas más frecuentes, pese a que la superficie es mucho menor, ¿ya? Y los del intestino pues son una rareza clínica. Como les dije, son raras a pesar del gran área mucosa y del recambio celular intenso que tiene el intestino delgado. Dentro de los factores que favorecen a que no sean muy frecuentes los tumores es que existe un rápido tránsito ya intestinal, el sistema inmunitario de la mucosa local, el pH alcalino del jugo entérico, ausencia de bacterias, presencia de enzimas en la mucosa son factores favorables. Eh, de acuerdo al tipo de lesión que podemos encontrar, a nivel de la mucosa podemos encontrar adenomas, pólipos adenomatosos, síndromes de Peutz-Jeghers, ¿ya? Tejido fibroso, fibromas, miomas, fibromiomas, fibroadenomas, fibromixomas y mixomas. En el tejido, en la parte vascular, los angiomas y el hemangiopericitoma. Y en el tejido neurógeno, neurofibroma, el neurinoma, el ganglioneuroma. Y además, en la parte grasia, pues los tumores, los lipomas, que son frecuentes. Los pólipos suelen ser adenomatosos y en adultos pueden relacionarse con una afección maligna. Sin embargo, en los niños es posible observar pólipos juveniles con mayor frecuencia, acompañados de manifestaciones del intestino grueso. Esto generalmente no tiene relación con alteraciones malignas. Los, los pólipos amartomatosos afectan todos los tejidos de la pared intestinal y suelen ser manifestaciones del síndrome de Peutz-Jeghers. Los tumores del tejido linfoide pueden derivar de la pared intestinal y son más frecuentes en la porción distal. Es posible que sean parte de una enfermedad generalizada. Generalmente pueden ser primarios del intestino. La forma benigna es la hiperplasia linfoide polipoide, que suele afectar a la porción distal del hilo. No se relaciona con una afección maligna generalmente. A veces también puede haber hipogamaglobulinemia concurrente. También es posible que haya anormalidades de los conductos linfáticos, ya algunos quistes linfáticos, linfangiomas, quilangiomas y linfangiectasias también. El diagnóstico de neoplasia de intestino delgado se requiere que haya una sospecha ya informada, porque como de acuerdo a su rareza, como es bien raro, los síntomas que produce son vagos y es muy difícil imaginarse que se pueda tratar de este tipo de enfermedad. La endoscopía es útil para valorar hasta el duodeno. Sin embargo, la mayor parte del intestino delgado no se puede acceder ya con la endoscopía y casi siempre es necesario hacer un examen radiográfico con contraste de bario. La serie gastrointestinal proximal es la prueba diagnóstica más útil. Algunos fomentan la enteroclisis, o sea, por intubación, para demostrar la enfermedad del intestino delgado. O sea, se hace un cateterismo, una colocación de sonda hasta el ángulo de Trace, ¿ya? Ahí se instila bario para ver el tránsito intestinal. La exploración termina cuando el bario llega al ciego. La enteroclisis es superior al tránsito delgado. La enteroclisis es superior al tránsito del intestino delgado para detectar defectos de llenado pequeño y determinar cambios en el patrón de la mucosa. Al hablar de enteroclisis estamos hablando de colocación de contraste a goteo, como un suero, va entrando a goteo. ¿Ya? La precisión diagnóstica de la enteroclisis es casi de un 90% para poder detectar zonas tumorales. Dentro, como le dije, las neoplasias benignas generalmente son de origen epitelial, ¿ya? O conjuntivo. Más comunes son los adenomas,
Dentro de la clínica pueden producir de hemorragia o obstrucción, y el tratamiento es la resección de todo el segmento y la anastomosis primaria, generalmente. Como podemos ver aquí en el dibujo, pues tenemos la tumoración, cualquiera de esas, se hace una resección segmentaria tomando más o menos 10 centímetros a cada lado del tumor, y se hace una anastomosis en un solo plano primaria. Dentro de las, como le dije, las neoplasias del intestino, los más frecuentes son los adenomas, el 35% de los tumores benignos, 20% están en duodeno, el 30% a nivel del yeyuno y el 50% pueden estar a nivel de íleo. Los pólipos duodenales con síntomas se extirpan con una asa endoscópica, hay un pólipo a nivel de duodeno. Radiológicamente se puede ver como imágenes en burbujas de jabón, como si hubieran burbujas de jabón a nivel del duodeno. Dentro de los síntomas que pueden producir son dolor, hemorragia, puede producir obstrucción, diarrea, etc. Y el diagnóstico es por una endoscopía más una biopsia posterior. Aquí vemos un adenoma de bulbo duodenal mediante una endoscopía. Aquí vemos la misma imagen. Aquí vemos la resección, se ha sacado un segmento de intestino ya con un fibroma bastante grande. Aquí un lipoma gigante, ya, a nivel de ileum. ¿Ya? Lipomas múltiples de intestino delgado. Aquí estos generalmente son hechos con la cápsula, ¿ya? Que los va filmando. La poliposis de intestino delgado, aquí vemos poliposis múltiples pólipos a nivel de intestino delgado. ¿Ya? Un angioma a nivel de ileum, tumor de los vasos sanguíneos, ¿ya? Otro angioma que se puede ver externamente fácilmente. El problema de estos angiomas es que son muy sangrantes. Yendo en sí a las neoplasias malignas del intestino delgado, tenemos los adenocarcinomas, los tumores carcinoides, los sarcomas y los linfomas. El adenocarcinoma se dice que constituye menos del 1% del total de los carcinomas intestinales, pero es la afección maligna más frecuente del intestino delgado. Entonces el carcinoma de intestino delgado es una rareza bastante grande en relación a todos los tumores, pero es el tumor más frecuente del intestino delgado, ¿ya? La afección maligna más frecuente. En la serie de la Clínica Mayo se encontraron 55 casos de cáncer de intestino delgado en relación a 4.597 carcinomas de colon y 4.315 gástricos. Entonces imagínense la desproporción que existe. Los tumores de intestino delgado realmente son raros. El duodeno fue el sitio más común de asentamiento del adenocarcinoma, ya primario en la revisión que hizo Röchlin en 1961 con cifras que van decreciendo distalmente, ¿ya? O sea, el duodeno es la parte más afectada y va decreciendo distalmente en este órgano. Al parecer la región periampular suele ser afectada con mayor frecuencia, ¿ya? Y mientras más nos acercamos al ileum, la frecuencia es mucho más baja. Dentro de las manifestaciones clínicas, ya Röchlin y Logmier llamaron la atención sobre 3 cuadros clínicos distintos en pacientes con neoplasias malignas de intestino delgado. Presentaban diarrea con grandes cantidades de moco y tenesmo, obstrucción acompañada de náuseas, vómitos, dolor abdominal tipo cólico y hemorragias crónicas con anemia, debilidad, heces positivas de guayaco y en ocasiones melena. Estos tumores malignos se resecan con un borde adecuado, más o menos 10 centímetros a cada lado de intestino normal, ya además que la cuña correspondiente del mesenterio, ya en forma que se eliminen todos los ganglios linfáticos locales y regionales, como vimos en el anterior dibujo. Los sarcomas, ya los linfomas son el tipo de sarcoma, o sea, los linfomas más frecuentes de intestino son los sarcomas, ¿ya? Se operan porque producen hemorragia, obstrucción, se diseminan por vía hematógena, ¿ya? O siembra transperitoneal que producen sarcomatosis. Dawson sugirió para diagnosticar el linfoma intestinal primera que haya una ausencia de linfadenectomía generalizada o superficial mediastínica, cuenta total diferencial de leucocitos normal. En la laparotomía o la necropsia, los únicos ganglios claramente afectados deben ser los que se drenan a la lesión intestinal
¿ya? Y no debe haber tumor en hígado ni en vaso. Entonces así se diagnostica un tumor de tipo primario intestinal. Las diversas manifestaciones que produce el linfoma de células reticulares, enfermedad de Hodgkin y otras más también pueden ser primarias del intestino. Hay patrones en relación con enteropatía por sensibilidad al gluten y esteatorrea idiopática. También se ha señalado un patrón específico para el linfoma duodenal en jóvenes del Medio Oriente. Los carcinoides de intestino delgado, pues el carcinoide produce el famoso síndrome de carcinoide, que son episodios de rubor cutáneo, broncoespasmo, diarrea, colapso vasomotor. Lo importante es el potencial maligno de la neoplasia en sí. Se originan generalmente en órganos que derivan del intestino anterior, medio y caudal. Se presenta como un nódulo duro, redondo, liso, ligeramente elevado, recubierto con mucosa normal. Entre los síntomas, el dolor abdominal, la obstrucción, diarrea y pérdida de peso son las características que pueden presentar. El diagnóstico radiográfico y angiográfico. El tratamiento, si es menos de 1 centímetro, resección simple o ampliada. Pero como podemos ver, las sintomatologías realmente son sintomatologías muy inespecíficas. Aquí tenemos tumores malignos de intestino delgado. Vemos aquí el adenocarcinoma, donde se ve una falta de paso de contraste en la zona donde está el tumor. Ya es un adenocarcinoma. Aquí vemos más imágenes de intestino delgado. Vemos tumoración aquí a este lado, ya de bien una masa, un adenoma, ¿ya? Un pólipo. Aquí se ven imágenes de sangrado no muy claras, la enfermedad de Crohn, ¿ya? Tumores de intestino delgado, diferentes. Aquí hay otro tipo de tumor de intestino delgado en el borde antimesentérico, tumores bastante grandes. El diagnóstico es con la anatomía patológica. Ya aquí vemos un tumor sangrante también de intestino delgado, que está sangrando bastante. Relación con otras neoplasias. Esto es muy importante. Alexander y Altemeyer notificaron que 83 de 112 pacientes con neoplasias primarias de intestino delgado tenían otra neoplasia independiente al morir. Esto es muy importante. Entre quienes padecían neoplasias intestinales benignas, o sea, el 57% de todos los con tumores benignos tenían neoplasias benignas en alguna otra parte del intestino delgado, el 57%. Y un 23% tenía una segunda afección maligna primaria en alguna otra parte. Entonces, es muy importante cuando se encuentra una neoplasia benigna primaria, la sospecha de que puede existir otra benigna en un 57% y en un 23% otra neoplasia maligna. Ya hay algunos síndromes relacionados con las neoplasias de intestino delgado, como tenemos el síndrome de Peutz-Jeghers, que se caracteriza por múltiples pólipos amartomatosos en el aparato digestivo, ya sea estómago, intestino delgado, colon, y se acompaña de pigmentación mucocutánea en labios, mucosa bucal, antebrazos, dedos de las manos, pies, región umbilical. El síndrome de Crohn-Hite-Canada se caracteriza por poliposis intestinal también generalizada y defectos ectodérmicos como alopecia, pigmentación cutánea excesiva y atrofia de las uñas. Hay la enfermedad de Gordon, que es una gastropatía con pérdida de proteínas, hipertrofia de la mucosa, hiperplasia del epitelio superficial, degeneración de la capa glandular, ¿ya? Hipoproteinemia. También se ha observado polipesis gastrointestinal difusa. La poliposis juvenil frecuente en colon y recto. La mucosa de los pólipos es normal, pero hay quiste y engrosamiento de la lámina propia. Síndrome de Gardner, poliposis rectal y de colon o poliposis generalizada generalmente. ¿Ya? Estos se relacionan con el desarrollo del adenocarcinoma. ¿Ya? El síndrome incluye quistes cutáneos, osteomas, tumores fibrosos, tomatosos, etcétera, etcétera. ¿Ya? El síndrome familiar se transmite con carácter autosómico dominante. El síndrome de Torres, que fue descrito por Muir en 1967 y por Torres en el 68,
Incluye adenomas sebáceos, quistes, epidermoides, fibromas, dermoides, lipomas, etcétera, etcétera. La enfermedad de Rendu-Osler-Weber, presencia de telangiectasias en nasofaringe, tubo digestivo, y se caracteriza también por incidencia familiar, lesiones en la superficie palmar y lecho inguinal. El síndrome de Turner, telangiectasias intestinales. Pseudosantoma elástico, lesiones vasculares benignas también en el intestino. El síndrome de Carter-Horsley-Hooke es una poliposis difusa de los intestinos delgado y grueso también. Tiene predisposición familiar. ¿Ya? Síndrome de Besau-Hillman-Augier es un infantilismo sexual asociado a poliposis intestinal. La enfermedad de von Recklinghausen o neurofibromatosis generalizada, ¿ya? Con pigmentación cutánea, café con leche, que también puede incluir neurofibromas en el tubo digestivo. La poliposis familiar de colon, pólipos de colon o poliposis generalizada con afección maligna concurrente. Dentro de los síntomas, complicaciones como en forma general suelen relacionarse con obstrucción, hemorragia. Es necesario que el grado de obstrucción sea casi completo para que haya síntomas. La molestia epigástrica, el dolor tipo cólico, acompañado de náuseas o vómitos, aumentará lentamente la intensidad a medida que la lesión ocluya la luz intestinal. La complicación más común, como es la obstrucción, y hay manifestaciones más frecuentes que puede haber la invaginación o intussuscepción también. Otras complicaciones, vólulo, necrosis, peritonitis, anorexia, pérdida de peso. Los tumores duodenales periampulares se distinguen por su relación con una ictericia indolora. Dentro de los métodos de diagnóstico, la observación directa, ¿ya? Y biopsia con endoscopios, fibroscopios que cruzan todo el intestino delgado, son muy raros, no hay muchos. Estudios radiológicos de contraste mediante el uso de varios, ¿ya? Es una de las mejores técnicas. La sonografía útil para grandes masas, leiomiosarcomas. La duodenografía hipotónica, uso del glucagón como medio de contraste. Las lesiones con hemorragia al momento del estudio puede identificarse con arteriografía si la pérdida es mayor a 1 o 2 ml por minuto. Ya se puede ver el sitio sangrado. La técnica diagnóstica de elección es la laparotomía, en particular para las lesiones con hemorragia. La cámara endoscópica es otro método de diagnóstico que se utiliza, no está disponible en todos los lugares, pero consiste en la introducción de este tipo de camaritas donde el paciente las deglute y nos va tomando imágenes durante todo su trayecto. Aquí podemos ver los componentes que tiene la cámara, el protector, el portacámara, la cámara en sí, ¿ya? Las luces, tienen unas luces tipo LED, sensores, ¿ya? Baterías, transmisor y antena, ¿ya? Todas las características que tiene esta camarita, ¿ya? Y nos va a ir reportando este tipo de imágenes, ¿ya? De todo su recorrido, su trayecto, ¿ya? Donde al final recuperamos nosotros la cámara, pues, y nos permite observar todo lo que ha filmado la cámara, ¿no? Se utiliza este tipo de material, ¿ya? Este material que se utiliza y se le coloca al paciente para ir captando las imágenes que nos va a transmitir la cámara, ¿no? La mayor parte de las lesiones de intestino delgado se tratan con buenos resultados mediante resección y anastomosis terminal del intestino residual. Estas operaciones fueron mejoradas por muchos cirujanos durante la última parte del siglo y desde esa fecha prácticamente no han cambiado el tratamiento en sí. Los linfomas tratados con resección curativa y 3.000 a 4.000 RAD a supervivencia de 5 años, un 85%. Se dice que en la enfermedad más avanzada, la quimioterapia combinada con adriamicina, prednisona, ciclofosfamida y bicristina logra la remisión hasta el 71% de los pacientes. El fibrosarcoma y el leiomioma son las lesiones más frecuentes en el grupo de sarcomas. Starr y Doherty señalaron que el 38% de 27 pacientes con estas lesiones tratadas con resección se encontraban bien a 5 años después. Los tumores carcinoides son lesiones bien diferenciadas de crecimiento extremadamente lento.
Los tumores carcinoides sintetizan serotonina y calicreína y bradicinina, y los metastásicos en hígado pueden verter estas sustancias al torrente sanguíneo y producir síntomas episódicos, rubor cutáneo, diarrea, asma, valvulopatía al lado derecho, etc. El síndrome carcinoide. El tratamiento del carcinoide suele incluir resección de las masas hepáticas, ingestión de metisergidas y antihistamínicos para evitar el síndrome carcinoide. Strodel y colaboradores publicaron un índice de supervivencia de 34.9 a los 5 años y de 15% a los 10 años para pacientes con metástasis hepática, comparado con el 72 y 59.2% respectivamente para aquellos que no presentaban la afección. La radioterapia y la quimioterapia no han sido muy útiles en este tipo de tumores. Bueno, y ahí tenemos ya una actriz de cine bastante famosa, se llamaba Farrah Fawcett, ya de las décadas de los 70. Ella es uno de los pocos artistas conocidos por haber fallecido por un cáncer de intestino delgado, un tumor bastante raro. Muchas gracias, jóvenes.